Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 4 del curso de vectores. Estamos en la primera parte del curso, vectores en el plano. Ahora hablaremos sobre este concepto, funciones de valor vectorial. Bien, aquí presentamos la definición. Sea f y g dos funciones de valor real, ambas dependen de una variable real, o sea, toma valores de números reales, la variable t. Las dos funciones dependen del valor de la variable t. Sea R el vector definido de esta manera. Va a ser un vector en el plano en función de la variable t. La variable t toma números reales. Definida de esta manera. R en función de t es igual a la función f evaluada en t multiplicada por el vector i más la función g evaluada en t multiplicado por el vector j. ¿Ve usted cómo se define el vector R? ¿Sí? Sus componentes son las funciones f y g. Su componente x, su primera componente, es la función f evaluada en el valor que tome la variable t. Y su componente y, la segunda componente, es el valor que tome la función g evaluada en la variable t. Bien, donde este vector, obviamente, ve usted, este vector R definido de esta manera, ¿sí?, es de tal forma que aquí el valor que tome t, el valor que tome la variable t, debe estar obviamente en el dominio común de las dos funciones. Para que las dos componentes se puedan calcular, entonces el valor de t debe estar en el dominio común, o sea, el valor de t debe estar en el dominio de f y también debe estar en el dominio de g, para que las dos funciones puedan calcular su valor y así a su vez el vector R pueda tener sus dos componentes. Entonces el valor de t está en el dominio común de estas dos funciones, f y g. Bien, entonces observe usted lo siguiente. Esta función R es una función que va del conjunto de los números reales a el conjunto de vectores en el plano. Es decir, nosotros tomamos un número real, reitero, que esté en el dominio común de las dos funciones. Tomamos un número real, le calculamos el valor de f, calculamos el valor de g en ese número, que se puede hacer eso porque, insisto, el valor de t está en el dominio común de las dos funciones. Y con ello ya formamos los dos componentes del vector R. Entonces va usted como esta función, reitero, va del conjunto de los números reales al conjunto de los vectores en el plano. Bien, a esta función se le llama función de valor vectorial. Función de valor vectorial. Creo que la razón del nombre es obvio porque el valor que resulta de esta función es un vector. El valor que resulta de esta función R es un vector en el plano en este caso. Entonces el valor, reitero, el valor que toma la función R es un vector en el plano. De ahí su nombre, función de valor vectorial. A la variable t se le llama parámetro. Entonces así se le llama a t, a la variable t, parámetro. Entonces la función R está en función se dice en función del parámetro t. R es función del parámetro t. Tal que el parámetro t toma un número real, reitero, que esté en el dominio común de las funciones, toma un número real que esté en el dominio común, y con ello calculamos el valor de f, con ese mismo valor de t calculamos el valor de g, y ya formamos los dos componentes del vector R. Entonces, a la variable t se le llama parámetro y a la función R se le llama función de valor vectorial. Bien, vamos a ilustrar la idea de la función de valor vectorial con algunos ejemplos. Y obviamente, la función de valor vectorial pues también se puede graficar en el plano. La gráfica que veremos en el plano va a ser una curva, pero realmente esos puntos que forman la curva
realmente no se van a considerar como puntos en el plano. Se van a considerar como parte de un vector. Vamos a ilustrar esa idea con este ejemplo muy sencillo. Vamos a considerar esta función R, esta función de valor vectorial. R, parámetro t, que es igual a t a la 1/3 raíz cúbica de t multiplicado por el vector i, menos 2 por t multiplicado por el vector j. Vamos a considerar esta función de valor vectorial, por ejemplo. Que a su vez, esto también se puede representar, esta función de valor vectorial también se puede representar de esta manera, utilizando, yo le llamo los paréntesis triangulares. Utilizando paréntesis triangulares, entonces ya sabemos que esta simbología representa un vector en el plano. Entonces también esta función de valor vectorial también se podría o se puede representar de esta manera usando los paréntesis triangulares. Bien, entonces el dominio de esta función vectorial van a ser los valores los valores de t en el dominio común de estas dos funciones. O sea, el dominio de esta función de valor vectorial es el dominio común a estas dos funciones. Bien, entonces, vea usted que el dominio de, esta sería la función f de t, raíz cúbica de t, y esta sería la función g de t es igual a menos 2 por t. Vea usted que el dominio de la función f, el dominio de raíz cúbica de t, pues son todos los reales. Aquí el valor de t puede ser cualquier número real. Y en esta función, menos 2 por t, esto también, el valor de t puede tomar cualquier número real. Entonces, las dos funciones, su dominio son todos los números reales, es el conjunto de todos los números reales. Entonces, el dominio común de las dos son todos los números reales. Entonces, el dominio, en este caso, el dominio de esta función vectorial, r de t, sería todos los números reales. Es decir, el parámetro t puede tomar cualquier número real. Su valor puede ser cualquier número real. Entonces, el dominio son todos los reales. Reitero, el cual es el dominio común de las dos funciones. Bien, aquí tenemos la gráfica. Realmente la gráfica es una curva continua en el plano. Realmente la gráfica es una curva continua en el plano. Nada más que aquí yo lo he representado a manera de puntos, ¿sí? Pero realmente su gráfica, reitero, es curva continua en el plano. La curva sería la trayectoria que voy indicando aquí. Todo esto sería la gráfica. Y se extiende hacia arriba hasta más infinito y hacia abajo hasta menos infinito. Bien, por ejemplo, reitero, estos puntos, los puntos de esta curva en el plano, realmente son parte de un vector. No son puntos, son vectores. Por ejemplo, si t es igual a menos 1, entonces t igual a menos 1, eso sería, nos daría como, si t es igual a menos 1, nos daría como resultado un vector en el plano, cuyas componentes son raíz cúbica de menos 1, pues es menos 1, y 2 por menos 1, menos 2, menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Entonces, los componentes del vector sería menos 1 y 2 positivo. Aquí tendríamos menos 1 y aquí tendríamos 2 positivo. Reitero, si t es igual, aquí está, si t es igual a menos 1, la componente x del vector sería raíz cúbica de menos 1, pues es menos 1. Y el segundo componente del vector sería menos 2 por menos 1, pues es 2 positivo. Entonces, el punto final del vector es menos 1, 2 positivo. Aquí está este punto. Menos 1, 2 positivo, serían las coordenadas del punto final del vector. Este sería el vector. Este sería el vector R en t igual a menos 1. Entonces, realmente, cuando estamos considerando nosotros una función de valor vectorial, los puntos de la curva en el plano realmente son el punto final de un vector. Es el punto final del vector R correspondiente a cierto valor del parámetro t. Y así para todo el resto de los puntos. Por eso reitero, en una función de valor vectorial, los puntos de la curva que vemos en el plano realmente representan el punto final
del vector correspondiente, considerando que ese vector, su punto inicial, es el origen. Considerando que el punto inicial del vector es el origen, el punto 0,0 en el plano. Y así con el resto de los puntos de la curva. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de estar trabajando estas funciones, las funciones de valor vectorial. Realmente, reitero, los puntos que vemos en la curva es el punto final del vector, donde su punto inicial es el origen del plano. Tenemos otro ejemplo. Ahora consideremos esta función de valor vectorial. R de t igual a t menos 3 a la menos 1, o sea, 1 sobre t menos 3 que multiplicado por el vector i, más raíz cuadrada de t menos 2, multiplicado por el vector j. Bien, esta función de valor vectorial también la podemos expresar de esta manera, usando los paréntesis triangulares. Es el vector r en función del parámetro t, cuya primera componente es t menos 3 a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre t menos 3. Y el segundo componente del vector sería la raíz cuadrada positiva de t menos 2. Bien, graficando los puntos finales de este vector para diferentes valores de t, tendríamos esta curva en el plano. Es una curva continua, esta curva en el plano. ¿Sí? Bien, por ejemplo, como ya dijimos en el ejemplo anterior, estos puntos de la curva realmente representan al punto final del vector r. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el parámetro t es igual a 4, r evaluado en 4, t igual a 4, los componentes del vector serían 4 menos 3 es 1. 1 a la menos 1, esto es 1 positivo. ¿Sí? Y si t es igual a 4, el segundo componente del vector sería la raíz cuadrada positiva de 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. Entonces el segundo componente sería raíz cuadrada positiva, o raíz cuadrada para abreviar, raíz cuadrada de 2. Entonces los componentes del vector r cuando t es igual a 4 es 1, raíz cuadrada de 2. Son estos los componentes del vector r cuando t es igual a 4. Entonces, estos dos componentes del vector, tomados como coordenadas de un punto, es más o menos, por aquí lo tenemos, ¿sí? En la curva, por aquí está. El componente x, el primer componente es 1 positivo, y el segundo componente y es raíz cuadrada de 2, que es 1.40 y tantos, 1 punto y fracción más o menos por aquí. Este punto que estoy indicando aquí sería el punto final del vector r, que como ya sabemos los vectores se representan como flechas. Aquí siempre considerando que el punto inicial del vector es el origen, 0,0. Considerando siempre que el punto inicial es el origen. Entonces, los puntos de la curva serían las coordenadas del punto final del vector. ¿Sí? El vector. Y así, si el valor de t cambia a otro, pues sería otro punto de la curva, el punto final del vector. Entonces, estos puntos que forman la curva son el punto final de diferentes vectores, ¿sí? Para diferentes valores del parámetro t. Es el punto final de diferentes vectores para diferentes valores del parámetro t. Entonces, vea usted, en esta función de valor vectorial, ¿sí? El primer componente, el valor numérico del primer componente, no necesariamente es el valor de la x. Creo que aquí en este ejemplo se ve muy claro. ¿Sí? El primer componente del vector r, no necesariamente es el valor de t, es lo que quise decir. No necesariamente es el valor de t. Vea usted, esta coordenada 1, no quiere decir que es el valor de t, no. Aquí, en este caso, usted el valor de t es igual a 4. Nada más que cuando t es igual a 4, el primer componente toma el valor de 1, que se calcula con la fórmula de la función f de t. Entonces, ese detalle puede generar alguna confusión por la costumbre que tenemos nosotros
al manejar funciones gráficas en el plano, funciones de y, donde el valor de y está en función de x, donde el valor y está en función de x. Este no es el caso. Entonces, en una función de valor vectorial, ¿sí? La primera coordenada del punto de la curva, ¿sí? No significa que no necesariamente es el valor de t, no necesariamente es el valor del parámetro t. Reitero, el valor de la primera coordenada, del primer componente, es lo que resulta al aplicar la fórmula de la función f en el valor de t. Entonces, por esa razón, creo que aquí se ilustra muy fácil en este ejemplo. Aquí t es igual a 4. Pero cuando t es igual a 4, el primer componente del vector r es 1 positivo y el segundo componente de este vector r es raíz cuadrada de 2, cuando t es igual a 4. Ahora, observe lo siguiente. ¿Cuál es el dominio de esta función de valor vectorial? Bueno, tenemos que buscar el dominio común de estas dos funciones, ¿sí? Entonces, observe lo siguiente. El dominio de la primera función de f, la función del primer componente del vector, ¿sí? Pues como es 1 sobre t menos 3, su dominio son todos los reales excepto el 3 positivo. Observe usted que el dominio de esta primera función, la función del primer componente, son todos los reales excepto el 3 positivo. ¿Y cuál es el dominio de la función del segundo componente? El dominio de la función g de t. Esta es la función g de t. Bueno, como es la raíz cuadrada positiva de t menos 2, entonces lo que está entre paréntesis debe ser un valor no negativo. Entonces, el dominio de esta función que estoy indicando aquí son los valores de t, pues mayores o iguales a 2. Observe usted que si t toma un valor menor que 2, por ejemplo, si t vale 0, me quedaría raíz cuadrada de un número negativo, raíz cuadrada de menos 2. La raíz cuadrada de un número negativo no existe en los números reales. Entonces, el dominio de esta función que estoy indicando aquí son los valores de t mayores o iguales a 2. Estos son su dominio, valores de t mayores o iguales a 2. Y estos son todos los reales, el dominio de esta otra son todos los reales excepto el 3 positivo. Entonces, el dominio común, la intersección de los dos dominios, sería los valores de 3 en adelante. Valores mayores que 3. Porque, reitero, el dominio de esta función son los valores de t mayores o iguales a 2. Debe ser valor mayor o igual a 2. Y estos son todos los valores diferentes de 3 positivo. Entonces, la intersección o los valores comunes en los dos dominios son los valores de t que sean mayores a 3. Entonces, en este caso, concluimos que el dominio de esta función vectorial, o sea, los valores que puede tomar el parámetro t, son el conjunto de números mayores que 3. O sea, el dominio sería este intervalo. Es un intervalo abierto de 3, sin incluir al 3, 3 positivo, hasta más infinito. Y vea usted que este intervalo del dominio, como son los valores que puede tomar el parámetro t, vea usted cómo este intervalo del dominio de la función de valor vectorial no se percibe en la gráfica. Este intervalo del dominio no se percibe en la gráfica. Entonces, porque son valores que puede tomar el parámetro t. Son los valores para el parámetro t. No son los valores necesariamente para el primer componente del vector y para el segundo componente del vector. Son valores que no necesariamente son los valores del primer componente y del segundo componente. Entonces, reitero, de esta manera es como se define el concepto de función de valor vectorial. Es una función que toma un valor de un número real y a ese número real le va a asociar un vector en el plano. Los componentes de ese vector en el plano están dadas por estas funciones. Esta es la función f de t, la función g de t. Y el dominio de este valor vectorial va a ser el dominio común de estas dos funciones. Bien, entonces, en resumen, tenemos esta definición, ¿sí?, de la función de valor vectorial. Bien,
Ahora, como ya lo comentamos previamente, los puntos finales de este vector, ¿sí?, definen o determinan una curva en el plano. Vamos a llamarle curva C, como ya lo ilustramos en los ejemplos anteriores. Los puntos finales de esta función de valor vectorial definen una curva en el plano. Ya dijimos, a la variable t se le llama parámetro. Bien, a esta igualdad, ¿sí?, que está definiendo o está determinando una curva en el plano, curva C, a esta igualdad 1, se le llama la ecuación vectorial de la curva. A esto se le conoce como la ecuación vectorial de la curva C. Entonces, en los ejemplos anteriores, lo que estuvimos presentando es la ecuación vectorial de la curva que íbamos presentando en cada caso. ¿Sí? Bien, pero esta misma curva C se puede representar de otras maneras. ¿Sí? Aquí estamos diciendo que la curva C son los puntos finales de este vector. Pero también la curva C se puede determinar por esta forma. Simplemente decir, coordenada X es igual a f de t y coordenada Y es igual a g de t. Entonces, si la curva también la podríamos representar directamente de esta manera, sin involucrar el concepto de vector. Sin involucrar el concepto de vector, simplemente la curva se puede representar también así, de manera directa. Coordenada X del punto de la curva es igual a f de t y coordenada Y del punto de la curva es igual a la función g de t. Vamos a llamarle a esto representación número 2. Bueno, a la representación número 2 de la curva se le llama ecuaciones paramétricas de la curva. Entonces, la misma curva C en el plano podría representarse también mediante ecuaciones paramétricas, que sería esta manera de representación. Cuando hablamos de ecuaciones paramétricas, estamos hablando de esta representación de una curva en el plano. A la variable t se le sigue llamando parámetro, ¿sí? Entonces, estas serían las ecuaciones paramétricas de la curva. Pero, si de esta representación de las ecuaciones paramétricas de la curva es posible obtener esta igualdad, ¿sí? ¿Sí? Si es posible, a partir de las ecuaciones paramétricas, si es posible obtener esta igualdad, donde ya no aparece la variable t, ya no aparece el parámetro, sino aparece la variable y directamente en función de la variable x. ¿Cómo se puede obtener esto? Bueno, se podría obtener, por ejemplo, de esta igualdad de x igual a f de t, despejamos t, despejamos la variable t de aquí, que haría t en función de x. Y luego eso se sustituye acá. Y ya tendríamos y directamente en función de x. Porque y está en función de t, pero a su vez t está en función de x. Sustituyendo t por su fórmula en función de x, ya que te quedaría esta igualdad. Entonces, si de las ecuaciones paramétricas de la curva podemos obtener esta igualdad, directamente la variable y en función de x, esta sería la tercera representación posible de la curva. Bueno, a esta igualdad, a la representación 3, se le llama la ecuación cartesiana de la curva. Vea usted, en estas tres representaciones diferentes, estamos representando la misma curva. Es la misma curva en el plano, vea usted, pero representada de diferente manera. Nosotros estamos muy acostumbrados de estas tres representaciones. La más utilizada es la ecuación cartesiana. Esta es la representación más utilizada de una curva en el plano, la ecuación cartesiana. Esta. Pero también, reitero, la podríamos representar la misma curva mediante ecuaciones paramétricas, que es la representación número 2, o también se podría hacer mediante la ecuación vectorial, que sería la representación 1, que es lo que estamos definiendo, que fue lo que definimos previamente, la función de valor vectorial. Ve usted cómo una curva en el plano
la podemos representar de estas tres maneras. ¿Cuál conviene usar? Bueno, pues depende. En algunos casos, de acuerdo al contexto del problema que estemos trabajando, es más conveniente utilizar esta representación, la ecuación vectorial. En otros casos, es más conveniente utilizar las ecuaciones paramétricas. En otros casos, es más conveniente la ecuación cartesiana. En fin, ¿cuál representación utilizar? Pues depende ya del contexto del problema. Bien, ahora manejaremos un poco las ecuaciones paramétricas de una curva. Vamos a ver este ejemplo. Graficar las ecuaciones paramétricas x igual 2 por t cuadrada y y igual t cúbica. Estas son las ecuaciones paramétricas de alguna curva en el plano. Bien. Entonces, observe lo siguiente. Aquí tenemos el aspecto de la curva en el plano definida por estas ecuaciones paramétricas. Vea usted aquí los valores que puede tomar el parámetro t, pues debe, como ya dijimos antes, debe ser los valores del dominio común de estas dos funciones. Vamos a considerar que esta es la función, lo que estoy indicando aquí es la función f de t. Lo que estoy indicando acá es la función g de t. Entonces, el dominio de esta curva o de estas ecuaciones paramétricas es el dominio común de estas dos funciones, f y g. Como ambas, su dominio, vea usted, no es fácil, no es difícil darse cuenta que su dominio para ambas son todos los reales. Entonces, el dominio común son todos los reales. Entonces, estas ecuaciones paramétricas están definidas de tal manera que el valor del parámetro t puede ser cualquier número real. Y aquí tenemos el aspecto que tiene la curva en el plano definida por estas ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, si t es igual a 0, ¿ve usted? Si t es igual a 0, pues las coordenadas del punto sería 0,0, es el origen. Aquí en el origen es cuando t vale 0. Ahora, cuando t es igual a 1 positivo, las coordenadas del punto de la curva serían coordenada x2 y coordenada y1, si t es igual a 1 positivo. Entonces, coordenada x2, este es el 2, y coordenada y1. Este punto que estoy indicando aquí son las coordenadas del punto correspondiente cuando t es igual a 1 positivo. Pero cuando t es igual a 1 negativo, si t es igual a 1 negativo, entonces coordenada x es 2 positivo, pero la coordenada y sería 1 negativo. Entonces, este punto que estoy indicando aquí son las coordenadas del punto de la curva cuando t es igual a 1 negativo. Y así sucesivamente. Si t es igual a 2 positivo, la coordenada x es 8, que sería este valor, coordenada x 8, con t igual a 2 positivo, y coordenada y también es 8, 2 al cubo es 8. Entonces, este punto es el punto de la curva cuando t es igual a 2 positivo. Y cuando t es igual a 2 negativo, entonces es este otro. Con t igual a 2 negativo, coordenada x es 8 positivo también, pero la coordenada y ya es 8 negativo por acá. Este punto que estoy indicando sería las coordenadas del punto de la curva cuando t es igual a 8 negativo, etcétera, etcétera. La gráfica obviamente es una curva continua, ¿sí? Continua y también hacia abajo. ¿Sí? Es una curva continua. Aquí solamente he graficado algunos puntos de la curva, pero reitero, la gráfica es una curva continua. Esta parte hacia arriba y esta parte hacia abajo. Bien, como lo indican la función fg, pues los valores de x únicamente son valores no negativos. El valor que puede tomar la coordenada x son estos valores no negativos. Pero el valor que puede tomar la coordenada y son todos los reales. Pueden ser valores positivos, negativos, 0. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica de la curva definida o determinada por estas ecuaciones paramétricas. Ahora, vamos a ver si de aquí podemos obtener la ecuación cartesiana de la curva a partir de estas ecuaciones paramétricas. Bueno, podríamos hacer lo siguiente, ¿sí?
si, si x, si el valor de x lo elevamos al cubo, entonces x al cubo es lo mismo que 2t cuadrada al cubo, ¿sí? Y 2t cuadrada al cubo sería 8 por t sexta. 8 por t sexta. Entonces, vea usted que x cúbica sería igual a 8 por t sexta. Ahora, si en la otra igualdad la elevamos al cuadrado, tendríamos y cuadrada igual t cúbica, perdón, al cuadrado, pues t a la sexta. Entonces, elevando esta igualdad de y al cuadrado, nos da y cuadrada igual t a la sexta. Entonces, pues t a la sexta, tenemos que t a la sexta es y cuadrada. Entonces, sustituyendo esta t a la sexta que está multiplicando por 8, lo podemos sustituir por y cuadrada. Entonces nos quedaría esta igualdad. 8 por y cuadrada es igual a x cúbica. Entonces, esta ya la podríamos tomar como la ecuación cartesiana correspondiente a esta misma curva. Entonces, esta misma curva la podríamos representar mediante estas ecuaciones paramétricas. También la podemos representar mediante estas ecuaciones cartesianas, esta ecuación cartesiana. Y también la podemos representar mediante una ecuación vectorial, haciendo que r de t sea igual a 2t cuadrada por el vector i más t cúbica por el vector j. Entonces, esta misma curva podríamos darle esas tres representaciones: ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas y ecuación cartesiana. Ya usted. Ahora vamos a hablar sobre las derivadas cuando estamos manejando ecuaciones paramétricas. Entonces, si tenemos las ecuaciones paramétricas de una curva, x igual a f de t y y igual a g de t, entonces, considerando que de aquí podemos obtener la ecuación cartesiana, entonces y se puede expresar de esta manera: y es igual a una función h de x. Considerando la ecuación cartesiana, entonces tendríamos la siguiente. Si queremos obtener la derivada de y con respecto a t a partir de esta igualdad, si queremos obtener la derivada de y con respecto a t a partir de esta igualdad, entonces sería, esto va a ser igual a, pues sería la derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos que y, en esta igualdad tenemos que y está en función de x, pero a su vez x está en función de t. Y queremos obtener la derivada de y con respecto a t. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada de y con respecto a t sería la derivada de y con respecto a x, que esto se puede obtener de aquí, multiplicada por la derivada de x con respecto a t. Esta derivada la podemos obtener de acá. Entonces, mediante la regla de la cadena, a partir de la ecuación cartesiana, tenemos que la derivada de y con respecto a t es igual a la derivada de y con respecto a x, multiplicada por la derivada de x con respecto a t. Bien, pero si de aquí despejamos la derivada de y con respecto a x, que por el momento es lo que nos interesa, si de aquí derivamos la derivada de y con respecto a x, entonces esta parte, la derivada de x con respecto a t, la podemos pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Claro, siempre y cuando considerando que es diferente de 0. Si para para derivadas de x con respecto a t diferente de 0, entonces este término puede pasar dividiendo a la izquierda y nos quedaría ya una fórmula para la derivada de y con respecto a x. Directamente derivada de y con respecto a x sería igual a este cociente. Sería derivada de y con respecto a t, que esto lo podemos obtener de aquí, dividida entre la derivada de x con respecto a t, que esto lo podemos obtener de acá. Entonces vea usted cómo de las ecuaciones paramétricas de una curva, la derivada de y con respecto a x la podemos obtener mediante este cociente. Derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerde usted que lo que ya vimos en el curso de derivadas, recuerde que la derivada de y con respecto a x nos da la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, por esa razón esta derivada es importante, porque nos da la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces significa que en las ecuaciones paramétricas, la pendiente de la recta tangente a la curva la podríamos obtener de esta manera.
este cociente. Reitero, derivada de y con respecto a t, esto se obtiene de esta igualdad. Entre derivada de x con respecto a t, esto se obtiene de esta otra igualdad. Claro, siempre y cuando la derivada de x con respecto a t sea diferente de 0. Ahora, esta misma igualdad, esta fórmula de derivadas, también la podemos obtener de esta manera representándola mediante diferenciales. Ya sabemos que la derivada de y con respecto a x la podemos representar mediante este cociente de diferenciales. Diferencial de y entre diferencial de x. Entonces, este numerador, a su vez, lo puedo representar como diferencial de y entre diferencial de t. Y esta otra derivada de x con respecto a t la puedo representar como diferencial de x entre diferencial de t. Vea usted cómo si esta fórmula la representamos con diferenciales, es muy intuitiva, porque aquí haciendo álgebra entre comillas, podemos cancelar dt. El diferencial de t lo podemos cancelar. Y entonces quedaría diferencial de y entre diferencial de x. Vea usted cómo si esta fórmula la expresamos mediante cocientes diferenciales, es muy intuitiva. Simplemente aquí se cancelaría haciendo álgebra entre comillas, cancelando el diferencial de t, nos queda precisamente el cociente de diferencial de y entre diferencial de x, que es precisamente la derivada de y con respecto a x. Bien, vamos a ilustrar las siguientes ideas con este ejemplo. Ya tenemos aquí las ecuaciones paramétricas de una curva en el plano, dado por x igual a 2t cuadrada y y igual t cúbica. Queremos obtener la derivada de y con respecto a x, para este caso. Bueno, aplicando la fórmula anterior, pues la derivada de y con respecto a x es este cociente de derivadas. Derivada de y con respecto a t entre derivada de x con respecto a t. Pero la derivada de y con respecto a t sale de aquí. Entonces, la derivada de y con respecto a t sería 3t cuadrada. Y la derivada de x con respecto a t la obtenemos de acá, esta igualdad. Entonces, la derivada de x con respecto a t sería 4 por t. La derivada de x con respecto a t sería 4 por t. Entonces, fácilmente obtenemos ya el resultado. Entonces, para este caso, la derivada de y con respecto a x sería 3t cuadrada, que es la derivada de y con respecto a t, dividida entre 4t, que es la derivada de x con respecto a t. Lo podemos simplificar. Si t es diferente de 0, para valores de t diferentes de 0, entonces esto que puede simplificar a 3 por t entre 4, o 3 cuartos multiplicado por t. Siempre y cuando, esta simplificación es siempre y cuando t tome valores diferentes de 0. Entonces, vea usted cómo la derivada, de esta manera se obtiene la derivada de y con respecto a t en función del parámetro, se obtiene la derivada de y con respecto a x. Se obtiene la derivada de y con respecto a x en función del parámetro t. Aquí esta derivada de y con respecto a x nos queda en función del valor del parámetro t. Ahora, si queremos obtener la derivada de y con respecto a x sin necesidad de que aparezca el parámetro t, esto lo podemos obtener de la ecuación cartesiana. Ya en el ejemplo anterior obtuvimos la ecuación cartesiana para esta curva que resulta ser esta igualdad. Ya en el ejemplo anterior vimos que esta es la ecuación cartesiana para esta misma curva. Entonces aquí ya no aparece el parámetro t. Entonces aquí podríamos obtener el valor de esta derivada, o la fórmula más bien, podemos obtener la fórmula de la derivada de y con respecto a x a partir de aquí, de la ecuación cartesiana, donde ya no participa, ya no aparece el parámetro t. Bueno, derivando con respecto a x en ambos lados, entonces en el lado izquierdo, aplicando la regla de la cadena, sería entonces, como decimos coloquialmente, al aplicar la regla de la cadena, derivada de lo de afuera sería 2 por y a la 1, 2 por 8 sería 16y. Entonces, derivando esto, aplicando la regla de cadena, derivando lo de afuera, sería 2 por y por 8. Sería 16y. Y luego por la derivada lo adentro, por la derivada de y.
con respecto a x, que es lo que represento aquí como y'. Entonces, aplicando aquí la regla de la cadena, derivando con respecto a x, sería igual a 16y por y', por la derivada de y con respecto a x. Y derivando al lado derecho de la igualdad con respecto a x, pues sería 3x cuadrada. Entonces, derivando con respecto a x en ambos lados de esta igualdad, obtenemos esta otra. 16y por y', derivada de y con respecto a x, igual a 3x cuadrada. Luego, despejando y', que es la derivada de y con respecto a x, entonces 16y pasa dividiendo, y nos queda entonces que y' es igual a este cociente. Claro, para pasar de aquí para acá, es considerando que y es diferente de 0, para que pueda pasar dividiendo. Y es diferente de 0. Entonces, la derivada de y con respecto a x, y' sería igual a este cociente. Aquí ya tenemos lo mismo, la derivada de y con respecto a x, pero directamente en función de las coordenadas x y y, sin necesidad de utilizar aquí el valor del parámetro t. Mediante que en este caso tenemos la derivada de y con respecto a x en función del parámetro t. ¿Sí? Vuelvo a insistir, esta derivada de y con respecto a x, pues es importante porque recuerde usted que nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. ¿Sí? Bien, antes de terminar el video, hablaremos sobre la interpretación gráfica o interpretación geométrica del teorema del valor medio de Cauchy. El teorema del valor medio de Cauchy afirma lo siguiente, que entre el número A y el número B existe un número Z en donde se cumple esta igualdad. Dado que f y g son dos funciones continuas, entonces se cumple esta igualdad. Entonces, el teorema del valor medio de Cauchy afirma que entre el número A y el número B existe un número Z donde se cumple esta igualdad. La derivada de f evaluado en Z dividido entre la derivada de g evaluado en Z es igual a este cociente. La función f evaluado en el número B menos la función f evaluada en el número A entre la función g evaluada en el número B menos la función g evaluada en el número A. Claro, siempre y cuando aquí este denominador no se haga 0. Siempre y cuando los denominadores no sean 0. Bien. La demostración de este teorema del valor medio de Cauchy, usted lo puede ver en mi video que se llama Teorema de L'Hopital. L-H-Hopital. Teorema de L'Hopital. Ahí en ese video demostramos este resultado del teorema del valor medio de Cauchy. En su momento, cuando vimos la demostración, no se habló sobre su interpretación geométrica. ¿Por qué razón? Porque para comentar o para visualizar la interpretación gráfica o geométrica de esta fórmula, se requiere que la curva en el plano se represente con ecuaciones paramétricas. Y como ese concepto todavía no se manejaba en ese momento, entonces no vimos o no comentamos la interpretación gráfica de este resultado, de esta fórmula. Ahora, como ya hemos definido el concepto de ecuaciones paramétricas, es fácil ya explicar y visualizar la interpretación gráfica o geométrica de esta fórmula, con las ecuaciones paramétricas de la curva. Bien, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a suponer que esta es la gráfica de la curva en el plano, cuyas ecuaciones paramétricas son estas. X, aquí estamos intercambiando el nombre de las funciones de t. ¿verdad? Acá, a fin de cuentas, el nombre de la función no importa, no es relevante. Vamos a considerar que las ecuaciones paramétricas de esta curva es x igual a la función g evaluada en t y y igual a la función f evaluada en t. Vamos a considerar que estas son las ecuaciones paramétricas de la curva en el plano y vamos a suponer que esta es la gráfica de la curva. Bien. Entonces, vamos a considerar que este punto que estoy indicando aquí, este punto de la curva, tiene como coordenadas, coordenada x es la función g evaluada en a y su coordenada y es la función f evaluada en a. Vamos a suponer que este es el punto de la curva cuando t es igual al número a. Vamos a llamarle punto a. Vamos a suponer que este es
el punto B, cuyas coordenadas están en función del parámetro t igual a b, de tal manera que la coordenada x de este punto es la función g evaluada en b, y la coordenada y de este punto b es la función f evaluada en b. Entonces, el punto b es el punto de la curva cuando t es igual a b, y el punto a es el punto que se obtiene cuando t es igual al número a. Y con esto formamos el segmento AB, que es lo que estoy indicando aquí, el segmento AB. Bien, vea usted que con este segmento AB podemos nosotros formar un triángulo rectángulo, donde este segmento AB sería la hipotenusa. Este sería el triángulo rectángulo que formaríamos, ¿sí? Observe usted que la distancia, la longitud de este segmento que estoy indicando aquí, sería la coordenada y del vector B menos la coordenada y del vector A. Entonces, la longitud de este segmento, como aquí se indica, sería f de B menos f de A. La longitud de este otro segmento que estoy indicando aquí, la longitud de este otro segmento, sería, entonces, la coordenada x del vector B menos la coordenada x del vector A. Entonces, la longitud de este segmento sería g evaluado en B menos g evaluado en A, como se indica aquí. Entonces, usted, la longitud de este segmento es f de B menos f de A, y la longitud de este otro segmento es g de B menos g de A. Bien, con esto ya fácilmente obtenemos la pendiente del segmento AB. Entonces, la pendiente del segmento AB sería f de B menos f de A, ¿sí?, dividido entre g de B menos g de A. Entonces, esto, la pendiente del segmento AB sería f de B menos f de A entre g de B menos g de A. Esta sería la pendiente del segmento AB. Bien, ahora, ¿qué significa la fórmula del valor medio de Cauchy? Significa lo siguiente. Claro, estamos suponiendo que la curva es continua, no tiene hoyos. Entonces, ¿qué pasa si este segmento AB, manteniendo la pendiente, lo movemos, lo desplazamos en el plano hasta que toque a la curva en un solo punto? Hasta que toque a la curva en un solo punto. Si este segmento AB lo movemos hasta que toque a la curva en un solo punto, llegará un momento en que ese segmento sería pendiente, una recta tangente a la curva. ¿Me explico? Llegaría el momento en que este segmento sería tangente a la curva, tocaría a la curva en un solo punto. Vamos a poner que es este. Vea usted entonces, por la continuidad de la curva, ¿sí?, este punto debe tener sus coordenadas también en función del parámetro t. Debe tener también sus coordenadas en función del parámetro t. Entonces, por eso aquí gráficamente podemos afirmar que existe un valor de t igual a z, ¿sí?, igual a z, donde tenemos este punto de la curva, tal que aquí en este punto de la curva tenemos una recta tangente a la curva que es paralela a este segmento. Quiere decir que la pendiente de esta recta, entonces, la pendiente de esta recta que estoy indicando aquí, su pendiente debe ser igual a la pendiente de este segmento. Son paralelos. Es decir, la pendiente de esta recta debe ser igual a esto. Debe ser igual a esto. Debe ser igual a la pendiente del segmento. Bueno, pues eso es lo que menciona, lo que afirma el teorema del valor medio de Cauchy. Existe un número de t, un valor de t, que es el número z. Existe, o dicho de otra forma, existe un número z entre A y B. Claro, este número z tiene que estar entre A y B. Entonces, afirma el teorema del valor medio de Cauchy de que existe un número z entre A y B, donde la pendiente, la recta tangente a la curva en ese punto, coincide con la pendiente de este segmento. Pero la pendiente de esta curva, de la recta tangente, como ya sabemos, es la derivada de y con respecto a x. La pendiente de esta recta tangente a la curva es la derivada de y con respecto a x. Pero la derivada de y con respecto a x, como ya lo hemos comentado en las ecuaciones paramétricas,
La derivada de y con respecto a x es este cociente. La derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t. Pero la derivada de y con respecto a t es f' de t. Y la derivada de x con respecto a t es g' de t. ¿Por qué razón? Pues por las ecuaciones paramétricas precisamente. Como y es igual a f de t, entonces la derivada de y con respecto a t es la derivada de f' de t. Como x es igual a g de t, entonces la derivada de x con respecto a t es la derivada de g, es g' de t. Entonces, por las ecuaciones paramétricas, tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a este cociente, la derivada de f con respecto a t entre la derivada de g con respecto a t. Y entonces, como lo indica la gráfica, este cociente, esto, sería la pendiente de esta recta tangente. Pero sería esta recta, es la recta tangente en t igual a z. Entonces tendríamos que este cociente, que es la pendiente de esta recta, debe coincidir con la pendiente de este segmento. Es decir, a fuerza tiene que existir un número z entre a y b, donde este cociente de derivadas, que reitero es la pendiente de esta recta, coincide con la pendiente del segmento. Entonces, vea usted cómo la interpretación gráfica o geométrica del teorema de valor medio de Cauchy se puede apreciar fácilmente si la curva en el plano la representamos mediante ecuaciones paramétricas. Es lo que se requiere, las ecuaciones paramétricas de la curva para apreciar fácilmente la interpretación geométrica de la fórmula del valor medio de Cauchy. Y por esa razón, reitero, no lo vimos en su momento porque no teníamos este concepto de ecuaciones paramétricas de una curva en el plano. Entonces ya con este concepto de ecuaciones paramétricas fácilmente ya se puede apreciar el significado de la interpretación geométrica de este teorema del valor medio de Cauchy. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.